Muy buenas tardes, mi gente. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, me encantaría agradeceros la acogida que ha tenido el último vídeo sobre Elizabeth Siddal. De verdad, muchísimas gracias. Me alegro mucho de que os haya gustado. Y bueno, para todas las personas que sois nuevas en este canal, nuevos suscriptores, ¿qué deciros? Muchísimas gracias por suscribiros. Y nada, yo soy Eva, para quien no me conozca, y esto es La Peculiar, un laboratorio de arte donde hablaremos de todas esas disciplinas que básicamente lo que hacen es hacer la vida mucho más bonita. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. En el vídeo de hoy os voy a contar la vida y obra de una escritora precoz y absolutamente talentosa que supo moverse con la elegancia de una condesa entre lo conservador y lo revolucionario. Por supuesto, estoy hablando de Emilia Pardo Bazán, una mujer de armas tomar que sé que no os va a dejar indiferentes. Así que si os interesa la vida de esta gran, talentosa escritora, os invito, como siempre, a que toméis asiento, a que os quedéis conmigo y, por supuesto, sed bienvenidos a La Peculiar. Emilia Pardo Bazán nació en 1851 en A Coruña, Galicia, una ciudad que ella posteriormente bautizaría como Marineda en sus novelas y que sin duda sería la fuente de inspiración de muchísimos de sus escritos. Emilia provenía de una familia noble y además era hija única, por lo que sus padres pudieron darle una buenísima educación que además ella supo aprovechar muy bien. Desde muy joven demostró su pasión por la literatura y una mentalidad avanzada para su época. Emilia era una lectora voraz, incluso algo pedante, dicen por ahí. Y a los 9 años compuso su primer poema, así como a los 15 el primero de sus cerca de 600 cuentos. 600 cuentos son muchos cuentos, ahora que lo pienso. El cual titularía Un matrimonio del siglo XIX. Curiosamente, Emilia se casó tan solo un año después, es decir, con 16 años, con el estudiante de Derecho José Quiroga, del que, sin embargo, acabaría por divorciarse en 1884. Y es que la literatura puede llegar a acabar con tu vida marital. Se cuenta que José Quiroga pidió a Emilia que dejara de escribir tras haber sido duramente criticada por su ensayo La cuestión palpitante y finalmente por su trabajo La tribuna, una novela social donde retrataba la realidad de unas trabajadoras de una fábrica de tabaco. En ambas obras, Emilia introduce el naturalismo en España tras haberlo conocido en sus viajes a Francia. El naturalismo, propulsado por el autor francés Émile Zola, fue una corriente literaria que retrataba la realidad sin filtros y con absoluta veracidad documental, es decir, con sus alegrías y con sus miserias, sin ignorar detalle alguno. Emilia se empapó de aquel movimiento y lo plasmó en La cuestión palpitante y en La tribuna. La crudeza de ambas obras la llevaron a ser tachada de atea y lujuriosa, una auténtica vergüenza para una mujer casada y madre de 3 hijos. Según confirman algunas fuentes, a José le horrorizaba la idea de que su mujer fuera considerada como valiente y revolucionaria, y la respuesta de Emilia a la petición de que dejara la literatura para simplemente dedicarse a sus labores de esposa fue la de hacer las maletas, irse de viaje a Italia y darle pasaporte a José. Todos estos detalles consagran a Emilia como una mujer absolutamente independiente, sin miedo a las barreras y profundamente intelectual. Aunque no me gustan los cotilleos y tampoco es el objetivo de este vídeo ni de este canal, por cierto, no podemos pasar por alto la inusual relación que mantuvo Emilia Pardo Bazán con Benito Pérez Galdós, el gran representante de la literatura realista española. Claro, es que imaginaos a esos dos, nos los tenemos que imaginar, a Emilia escribiendo Los Pazos de Ulloa y a Benito Pérez Galdós escribiendo los episodios nacionales y entre medias pasaban cosas y eso es maravilloso. Bueno, yo por lo menos lo veo así. La historia de amor entre Pardo Bazán y Pérez Galdós está muy alejada de ser convencional, especialmente si tenemos en cuenta el contexto de la época.
Se estima que ambos se conocieron allá por el año 1881 y a partir de entonces comenzaron una relación epistolar puramente literaria y amistosa que con el paso del tiempo derivó en ser íntima y afectiva. Bueno, y tan afectiva. Tanto es así que ella al principio de la relación se dirigía a él como ilustre amigo y maestro y acabó por llamarlo ratonciño del alma. Buenísimo. Por desgracia para nosotros, Benito Pérez Galdós era muy celoso de su intimidad y a día de hoy solamente conservamos las cartas que le enviaba Emilia a él. Sin embargo, los expertos opinan que la fogosidad de las misivas de Benito eran equiparables a las de Emilia, dadas las respuestas de la autora. Al parecer, las epístolas del autor de Fortunata y Jacinta se encuentran actualmente en manos privadas que, por cierto, ruegan discreción. Las casi 600 cartas que se enviaron durante 20 años son un claro testimonio de la admiración mutua, la pasión y el compañerismo intelectual que los unía. El amor que se profesaban, aunque profundo en apariencia, no llegó a formalizarse, pues Pérez Galdós mantenía otra relación y Pardo Bazán, por su lado, tuvo una aventura con el editor José Lázaro Galdeano, un romance que ella misma acabaría por calificar como un error momentáneo de los sentidos fruto de las circunstancias imprevistas. Vamos, que aquello no fue del todo bien. A Benito Pérez Galdós le dolió muchísimo aquella suerte de infidelidad y escribió al respecto en dos de sus obras, La incógnita y Realidad, mientras que ella, Emilia, escribió al respecto de esta situación en su trabajo Insolación. Sin embargo, aunque ambos se alejaron momentáneamente, la reconciliación no tardó en llegar. Ven a tomar posesión de estos aposentos escultóricos. Aquí está una buitra esperando por su pájaro bobo, por su mochuelo. Hay en mí una vida tal afectiva y física que puedo sin mentir decir que soy tuya toda, toda. Me has reconquistado de muchas maneras y más que nada porque nunca me habías perdido, porque te quise ayer y te querré mañana. En cualquier caso, y a pesar de las idas y venidas, la correspondencia entre ambos autores se mantuvo durante el resto de sus vidas de manera respetuosa y amistosa. Benito Pérez Galdós, ciego de cataratas, falleció en 1920 en Santander y Emilia Pardo Bazán lo haría solo un año después en Madrid, tras habérsele complicado una gripe. Ya os he contado que Emilia fue una autora absolutamente prolífica y talentosa. Y bueno, tampoco hace falta que me creáis en el sentido de que solo hay que echar un vistazo a su obra para que ella hable por sí misma. No solo fue novelista, sino que también fue ensayista, fue poetisa, cuentista, escribió artículos periodísticos, crónicas de viaje e incluso hay algún que otro libro de recetas por ahí. En fin, a sus espaldas nos encontramos con un legado literario impresionante. Tanto es así que el monarca Alfonso XIII le otorgó el título de condesa de Pardo Bazán por su relevancia en el mundo de las letras. Asimismo, Emilia fue académica de la Real Academia Gallega, logró ser la primera mujer catedrática de una universidad española, creó la Biblioteca de la Mujer, fundó la revista Nuevo Teatro Crítico y además fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid. Sin embargo, a pesar de que trató de ser académica de la Real Academia Española durante 3 ocasiones, nunca lo consiguió. El estilo que encontramos en la obra de Emilia Pardo Bazán es profundamente castizo y naturalista. Galicia, su tierra natal, así como sus gentes, fueron siempre una gran fuente de inspiración para sus escritos. Entre sus obras cumbre podemos encontrar títulos como Los Pazos de Ulloa, que es su novela más famosa, una obra maestra del naturalismo español que retrata la decadencia de la aristocracia rural gallega a través de la historia del Marqués de Ulloa. También encontramos Cuentos de la Tierra, una colección de relatos en los que la autora explora la cultura y las costumbres gallegas con un enfoque realista y, a ratos, ¿por qué no decirlo?, algo cruel. Finalmente nos encontramos con Morriña, que relata la nostalgia de una mujer por su tierra gallega mientras se encuentra atrapada entre dos mundos. Por supuesto que me perdonen los admiradores de Emilia Pardo Bazán,
Todos estos ejemplos que he nombrado aquí son simplemente una selección de su vastísima obra. Os aseguro que si tuviera que nombrar título a título todo lo que escribió, el vídeo de hoy no se terminaría. Además de escritora, Emilia Pardo Bazán fue una gran intelectual y jamás dejó de nutrir esta faceta, además de su pensamiento crítico, desde que se topara con los krausistas, siendo ella muy joven. Emilia tenía una visión del arte acorde a una filosofía neoplatónica, pues consideraba la actividad artística como una expresión más allá de los sentidos y de la realidad sensible. Por cierto, si queréis que un día hablemos de Platón y de la relación que tiene el mito de la caverna con la actividad artística, dadle un me gusta a este vídeo. Asimismo, Emilia Pardo Bazán se encargó de perpetuar el arquetipo de artista atormentado que ya había creado anteriormente el romanticismo. Por otra parte, el nombre de Emilia Pardo Bazán va de la mano con su activismo por los derechos de la mujer. A lo largo de su obra, Emilia defendió con tesón el derecho al acceso a la educación sin restricciones para las mujeres y proponía medidas con el motivo de modernizar a la sociedad española para que las mujeres pudieran desempeñar cualquier trabajo con dignidad y, por supuesto, felicidad. La mujer no debe esperar que el hombre le abra las puertas del mundo, debe abrirlas ella misma. Yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer. La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Ya os he mencionado antes que Emilia Pardo Bazán trató de ser académica de la RAE durante 3 ocasiones. Sin embargo, siempre fue rechazada por unanimidad por ser mujer, lo cual nos demuestra que era una señora con una mentalidad absolutamente adelantada a su época. Sin embargo, no le desmerecemos ningún logro. Y desde aquí destacamos también su papel como crítica literaria, pues este sirvió para que muchas voces femeninas encontrasen su lugar en la literatura. Talentosa, rebelde, revolucionaria y mujer. Emilia Pardo Bazán ha dejado una huella imborrable en la literatura universal y en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Este legado sigue vivo y absolutamente vigente hoy en día. Por ello os invito a que releáis su obra y en caso de que no lo hayáis hecho, corráis a vuestra librería o a vuestra biblioteca más cercana para haceros con algún ejemplar de su trabajo, pues os aseguro que no os dejará indiferente. Desde aquí, desde La Peculiar, celebramos a las mujeres artistas fuertes e independientes que han conseguido, al igual que Emilia, trascender a la época que les tocó vivir, siendo siempre fieles a ellas mismas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente, espero que os haya gustado. De ser así, como siempre, os pido que le deis a me gusta, que le deis a la campanita de notificaciones, que os suscribáis al canal, que me dejéis algún comentario, ¿por qué no? Y que compartáis el vídeo con todo el mundo, porque así me ayudáis muchísimo. Y por mi parte, nada más, como siempre, os mando un besazo y os deseo que tengáis un día muy peculiar.